Ocurrencias. Las cartas de Enrique Stuik. Un podcast de autor. Ocurrencias. Un espacio para reír, pensar y reconocer en lo mundano una fuente inagotable de inspiración y crítica ligera. Este podcast, inspirado en las cartas al director, escritas por Enrique Stuik, publicadas en decenas de periódicos nacionales, te invita a disfrutar del humor inteligente y a observar lo irónico de la vida diaria. La verdad es que a pesar de que me han publicado más de 10.000 cartas en periódicos en toda España, he tenido pocas críticas de lectores, pero hubo una en particular de un lector en la Nueva España de Asturias que hizo una crítica muy divertida y al mismo tiempo muy ilustrada sobre una carta que publiqué, o que me publicaron, titulada Las meditaciones de Marco Aurelio. Las meditaciones de Marco Aurelio. Mi profesor de tenis, que bien podría ser mi alumno por edad, que no por sus capacidades, debió pensar que me pasaba de frívolo y tuvo el detalle de regalarme un libro titulado Las meditaciones de Marco Aurelio, nada menos. Como dejé el librito en mi mesilla de noche con la intención de leerlo, aunque me daba algo de pereza, lo veía todos los días al acostarme, pero no me decidía a hacerlo porque le tenía cierto respeto. Por fin, un buen día abrí sus páginas y descubrí un mundo de enseñanzas desde la primera hasta la última página, que leí sin pestañear y que he releído ya varias veces, porque siempre encuentro alguna nueva enseñanza. Aparte de las meditaciones en las que profundiza sobre nuestra razón de ser, la conducta y las debilidades humanas, lo que más me ha impresionado es la pasión, el conocimiento y la clarividencia del emperador de todo un imperio romano, que nos dejó esta exquisitez cultural, escrita en griego más de 20 siglos atrás por tan ilustre personaje, un filósofo estoico más interesado en construir su ciudadela interior que en dirigir su imperio. Un libro muy recomendable, publicado por Ediciones Cátedra en estos tiempos convulsos que nos está tocando vivir. Esta carta se publicó en La Nueva España el 2 de septiembre de 2020 y en Málaga Hoy el 3 de septiembre de 2020. Esta carta contaba que un profesor de tenis, mi querido amigo Álvaro, me había regalado en su momento este librito, el de las meditaciones de Marco Aurelio, porque debió pensar que yo tenía una filosofía parecida a la del famoso emperador romano. Me regaló el libro, lo estuve leyendo, lo ojeaba de vez en cuando, y un buen día me dio por escribir una carta, y en ella decía el mérito que tenía este libro, escrito por un emperador romano, escrito además en griego, y mencionaba que se había escrito 20 siglos atrás. A lo que este lector al que me refería anteriormente escribió una carta al periódico titulada Menos siglos, diciendo que realmente no se había escrito 20 siglos atrás, sino 19 siglos atrás. Es decir, que me había equivocado en un siglo. Nada más y nada menos que en 100 años. Pero bueno, como tenía que responder, porque era una crítica bien, digamos, ilustrada y bien informada, escribí una nueva carta a la Nueva España, titulada en latín Errare Humanum Est, en la que me disculpaba por el error y al mismo tiempo, digamos, volvía a mencionar la anécdota que he contado anteriormente. Errare humanum est. Y también es humano pedir disculpas cuando se comete una equivocación, como la que tuve al escribir sobre las meditaciones de Marco Aurelio, que tan elegante y educadamente corrigió Ramón Alonso Nieda y a la que también se ha referido Antón Corostola. Al señor Alonso Nieda le agradezco su puntualización y al señor Corostola su sentido del humor para tratar este tema. De ambos he aprendido. Y a la Nueva España agradecerle también la publicación de mis cartas y disculparme por esta equivocación.
Intentaré evitar nuevos errores y si los cometo, espero unas críticas tan amables como las que he tenido a propósito de Marco Aurelio y sus meditaciones, de las que informaré a mi amigo y profesor Álvaro, a quien también pediré disculpas por este lapsus. Esta carta fue publicada en La Nueva España el 12 de septiembre de 2020. Es muy probable que a lo largo de los 4 o 5 años que he estado escribiendo cartas al director, que me hayan publicado algunas cartas con errores involuntarios, pues por una información equivocada, por una expresión, digamos, que no fuera demasiado correcta, por lo que pido disculpas a los lectores que hayan podido sentir un poco molestos por mis errores. Y al mismo tiempo agradecer a todos los periódicos que me han publicado las cartas, una vez más agradecerles el que me las hayan publicado y al mismo tiempo hacer una crítica un poco velada sobre la sección de cartas al director, porque a mi entender no ha sido una sección demasiado cuidada y también porque en ningún momento acusan recibo de tus cartas, jamás te informan de que van a ser publicadas. Siempre se ha dicho que la sección de cartas al director es una de las más leídas de los periódicos, algo que yo no tengo demasiado claro, porque cada vez se publican menos cartas, hay muchos periódicos que incluso ni siquiera las publican, y tampoco veo que haya una alternativa a las cartas al director en el mundo digital, no sé hasta qué punto, digamos que este tipo de secciones tienen un futuro más o menos halagüeño. Ocurrencias, las cartas de Enrique Stuik. Es un podcast de autor basado en los cientos de cartas al director escritas por Enrique en distintos periódicos de tirada nacional en España. Descubre el resto de episodios de este podcast en ocurrenciaspodcast.com y no olvides suscribirte y valorar positivamente el proyecto en tu plataforma habitual. Un proyecto presentado por el propio Enrique Stuik, con la producción y edición de sonido de Jorge Marín de EOB Productora, branding e identidad visual de Samuel Ferrer de Quinton Brands y las locuciones de Arantzazu Sanginés.